el hecho de eliminar los microorganismos con la limpieza nos ayuda a nosotros a estar fortalecidos, a estar sanos, ¿no? Pero ustedes me pueden decir, doctora, ¿y qué pasa con la gente que vive en el campo? ¿No se han preguntado? ¿Qué pasa con la gente que vive en el campo? Están incluso los niños sin zapatos, están todos desalineados, desarreglados, sucios, sus manos, sus uñas están llenas de suciedad, no se bañan. ¿Qué sucede con ellos, jóvenes? En relación a la gente citadina, ¿no? Que por lo menos nosotros nos bañamos, eliminamos los microorganismos. ¿Qué sucede? ¿Alguien? ¿Están expuestos a enfermedades, doctora? Sí, pero saben que ellos se fortalecen más, porque ni bien han nacido ellos, no están en un medio tan limpio, ¿no? Entonces, lamentablemente, la gente que vive en el campo le deja a sus hijos a la intemperie, que vayan a corretear, no están sin zapatitos, etcétera. No se lavan las manos como nosotros antes de comer, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos igual es como si estuvieran teniendo vacunas y ya saben qué son las vacunas ustedes. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué son las vacunas? Es un producto a base de toxinas. Son los mismos microorganismos, hemos dicho. ¿Pero realmente que están atenuadas o simplemente es una pequeña parte? Exacto. Entonces son los mismos microorganismos que nos vacunan a nosotros, ¿no? El mismo coronavirus nos han colocado, pero atenuados nos han colocado, ¿no? Pero igual, cuando nos hemos enfermado la primera vez, ahí nuestro sistema inmunológico ya ha reconocido igual al microorganismo. Entonces, la segunda vez, obviamente, puede eliminar al microorganismo, o todo depende de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, para desfallecer, bajar la guardia y bueno, el microorganismo ha ganado la lucha y nos mata. O puede ser que nuestro cuerpo gane la lucha y nosotros sigamos vivos, sigamos inmunizándonos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con los niños del campo, jóvenes? Entonces ellos, como están hacia la intemperie, entonces meten tierra a su boca, etcétera, van vacunándose prácticamente, jóvenes, en este caso, pero sus microorganismos no están atenuados, están vivitos, pero hace que su sistema inmunológico, desde que nacen de esos niños, entonces sea mucho más fuerte, mucho más poderoso en relación a la gente citadina. Por eso la gente más débil está muriendo, jóvenes, ¿no? Porque su sistema inmunológico no le está ayudando. Por más dinero que tenga, por más al mejor médico que... ¿Y quiénes son parte de nuestro sistema inmunológico? Son nuestras células de la línea blanca. Ellos nos van a cuidar de todos los microorganismos. Hay unas células especializadas, las NK killer, ¿ya? Quisiéramos que todo nuestro cuerpo se especialice un poquito más nuestras células, pero lamentablemente no es así. Ojalá con la evolución vayan especializándose más. No es lo mismo, por ejemplo, un soldadito que un capitán, teniente coronel, general, donde esté especializado para llegar. Entonces nuestras células han quedado en soldaditos. Y esas NK killer, que en algún momento van a empezar a funcionar en el caso, por ejemplo, de cuando la persona ya tiene cáncer, problemas realmente muy nocivos, ya están a punto de morir, recién empiezan a alertarse, lamentablemente, ya. Pero sería ideal que nuestro sistema inmunológico igual vaya evolucionando, así como los microorganismos evolucionan. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Y algunos sí más fortachones tal vez son sus células de la línea blanca y de otros son mucho más débiles. Y es así, por eso están falleciendo las personas. Los más débiles lamentablemente están falleciendo. Y bueno, pareciera que hubieran hecho esta
este virus, desde mi óptica, pienso, ¿no? A no ser que haya sido una evolución de H1, ¿no? Porque es igual primo hermano del virus de la gripe, igual, ¿no? El virus del COVID, a no ser que haya evolucionado y bueno, se ha vuelto más malito, más nocivo y bueno, haya aparecido, pero a mí me parece más cuando hablemos de genética, cómo genéticamente se puede cambiar un microorganismo. Por eso cuando empezamos la clase hemos dicho, pareciera que fuera una tercera guerra mundial, pero esta es microbiológica, ¿no? Entonces han mandado los microorganismos y listo, que muera el más débil, ¿no? Y en realidad pareciera que quisieran eliminar a la gente que tiene más edad, porque mucho, ustedes saben que no ha afectado a los niños, ni a ustedes los jóvenes, ¿no? Pero sí ha afectado mucho y mucha gente mayor ha fallecido o gente con enfermedad de base. ¿Por qué con enfermedad de base? Porque su sistema inmunológico está más preocupado de esa enfermedad que tiene. Y dice, bueno, ir a batallar con otro más, con otra enfermedad más, entonces lo está matando por eso al individuo que tiene enfermedad de base. Entonces, bien peligroso esto lo que ha sucedido, jóvenes. ¿Ya? Un segundito, por favor, me está... Bueno, jóvenes, entonces realmente hay que tenerle cuidado, miedo a los microorganismos. Son armas mortales que no los vemos, ¿no? No los vemos y pueden causarnos diferentes patologías, tanto a nivel sistémico como a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta boca tiene micosis, ¿no? Los hongos han atacado a esta boca, ¿ya? Yo me animo a decir que este paciente incluso tiene el virus del VIH-Sida más por las manifestaciones clínicas que tiene en cavidad bucal, ¿no? Porque cuando su sistema inmunológico está deprimido, ni siquiera lo mata el virus del VIH-Sida, jóvenes, mata otros microorganismos porque esto se va complicando, ya porque su sistema inmunológico se ha deprimido tanto que otros microorganismos son oportunistas y empiezan a atacar todo nuestro cuerpo y hay manifestaciones de cavidad bucal igual. Bueno, para clasificar, jóvenes, a los microorganismos, vamos a decir de que les vamos a clasificar en células procariotas y en células eucariotas, ¿ya? Vamos a clasificarlas en microorganismos que son células, como las bacterias, y microorganismos que no son células, ¿no? Recuerden que les he dicho que los virus no son células, son partículas, ¿ya? ¿De qué? De material genético y de una envoltura llamada cápside. Nada más tiene. Es por eso que necesitan los virus entrar a una célula hospedera, entran a una célula de nuestro cuerpo y es ahí donde se replican. Ya necesitan igual el ADN de esa célula para poder replicarse. Porque así por así, si no entra a la célula, jóvenes, no se va a replicar, no cumple su función de replicación.
Entonces, por eso nos ataca a las células, ¿no? Entonces va entrando a la célula y ¿qué sucede? Ingresa a la célula, replica, si se fijan en esta figurita, replican, ¿no? Y en un momento dado la célula estalla y listo, salen nuevos virus, ¿no? Y ese virus otra vez va a atacar a otras células. Y así van matando nuestras células en nuestro cuerpo. Es lo que está sucediendo a nivel pulmonar con el COVID, ¿no? Está atacando mucho los pulmones. Y los pulmones igual se están queriendo defender haciendo fibrosis pulmonar. Pero eso es malo porque al final no va a poder respirar el individuo. Entonces, ellos son seres acelulares, no son células, ¿ya? ¿Quiénes? Los virus, los viroides y los priones, ¿ya? Entonces, los virus sí tienen ácidos nucleicos, más una proteína que es la capside, que es su envoltura. En cambio, los viroides tienen moléculas de RNA, ¿ya? Y los priones solamente son proteínas infecciosas. Imagínense cómo han ido degradando, pero son las más nocivas. O sea, los virus que nosotros vemos, virus del SIDA, muy mal. Virus del papiloma humano, por ejemplo, que causa el cáncer de cuello uterino, malísimo. Ahora que aparece el virus del COVID, malísimo igual. Entonces, mientras van degradándose, no son estructuras bien organizadas, más nocivos son para el cuerpo, ¿ya? Por el otro lado tenemos a los microorganismos celulares. Entre ellas las vamos a dividir a las células procariotas y a las células eucariotas. Las células procariotas, ¿no?, son aquellas células que no tienen núcleo, jóvenes. Ya, no tienen núcleo. Entre estas células vamos a encontrar a las bacterias, a las algas y a las xenofases, ¿ya? Entonces, estas células no van a tener núcleo, ¿ya? Pero ¿dónde está su material genético? Porque nosotros ya en histología hemos visto a las células eucariotas. Yo sé que ustedes han estudiado mucho de lo que son las células eucariotas, ¿verdad? Esas células eucariotas son células que sí van a tener su núcleo, ¿no? Porque ustedes saben que es bueno, ¿no?, que le da la característica especial para tener núcleo, y en el núcleo es donde se va a encontrar el material genético, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar a los protozoos, a los hongos, a las algas microscópicas, vamos a encontrar en este grupo, y a nuestras células en nuestro cuerpo, jóvenes, todas excepto, a ver, ¿quién no tiene núcleo de nuestras células? ¿Qué célula no tiene núcleo? El glóbulo rojo. Los glóbulos rojos, exacto, ¿no? Porque necesitan cargar más hemoglobina, es por eso que se ha desplazado, ¿no?, su núcleo, ¿no? Entonces tiene igual una funcionalidad, ¿por qué fue?, ¿no? Pero la mayoría de todas nuestras células del cuerpo tienen núcleo, son células eucariotas. ¿Ya? Entonces es la característica especial. Entonces los microorganismos los podemos dividir en acelulares y celulares. Ya les he dicho, los que no son células, no son, definitivamente, son virus, viroides, priones. Y dentro de los celulares tenemos a las procariotas que no tienen núcleo, pero ahí están las bacterias, que vamos a estudiar mucho de las bacterias, ellas no tienen núcleo. Las eucariotas, que están los protozoos, los hongos y las algas, que ellas sí tienen, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hablar, jóvenes, de aquí en adelante ya hemos visto a grosso modo microbiología. Ahora vamos a hablar exclusivamente de las bacterias, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a abocar a hablar de las bacterias. Primeramente, hemos dicho que las bacterias no tienen núcleo. No tienen, ¿ya? Pero vamos a decir, jóvenes, que las bacterias tienen estructuras, ¿ya? Las bacterias tienen estructuras obligadas y estructuras facultativas. ¿A qué me refiero con eso, jóvenes? ¿Ya? Primeramente vamos a decir que las bacterias tienen una parte física y una parte química. Es como nosotros, ¿no ves? Física
básicamente nosotros tenemos piel, tejido celular subcutáneo, músculo, aponeurosis, órganos, etcétera, ¿no? Tenemos cerebro. Esa es nuestra parte física. Pero si no tenemos la parte química, como por ejemplo, hormonas, esa es nuestra parte química. ¿Nuestra parte física podrá funcionar? No. Se tiene que complementar tanto nuestra parte física como nuestra parte química. Y es ahí que igual los microorganismos tienen su parte física, pero también tienen compuestos químicos, ¿no? Y gracias a esos compuestos químicos, algunas bacterias o algunos microorganismos son mucho más nocivos o son mucho más sensibles, mucho más buenitos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros entendemos que tienen una parte física y una parte química, jóvenes. Ya. Ahora, hablando de lo que es, si se corta, jóvenes, no hay problema, descansamos 15 minutitos y volvemos otra vez a las 5 en punto. Ya, no se van a preocupar, en el mismo ID vamos a conectarnos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es su parte física, vamos a hablar de elementos obligados que tiene la bacteria, porque si le faltaría uno de esos elementos obligados, no sería bacteria, ¿ya? Y hay elementos facultativos, ¿eso qué quiere decir? Que puede estar en la bacteria o no puede estar en la bacteria, pero igualito va a seguir siendo bacteria, ¿ya? Entonces, hay elementos obligados que necesariamente tiene que tener la bacteria. Y hay elementos facultativos que, bueno, puede obviarlas, pero va a seguir siendo bacteria. Ya. Dentro de los elementos obligados, por ejemplo, jóvenes, la bacteria tiene una característica bien especial y es una pared celular. Aparte de tener membrana citoplasmática, la bacteria tiene una pared celular. Y esa es obligada de las bacterias. Gracias a esa pared celular es bacteria. Y es obligadamente una estructura que tiene que tener la bacteria. Pero dentro del ejemplo, por ejemplo, de elementos facultativos. Aquí vemos un flagelo. Si yo le quito este flagelo, pero esta bacteria va a seguir siendo bacteria. ¿Ya? El flagelo entonces había sido un elemento facultativo que puede estar en la bacteria o que no. Y bueno, en algún momento otras bacterias sí necesitan para poder movilizarse, pero otras tal vez no, pero igual van a seguir siendo bacterias, ¿ya? A eso me refiero con elementos obligados y elementos facultativos. Vamos a empezar a hablar de lo que son los elementos obligados. Obligadamente la bacteria, jóvenes, tiene que tener pared celular. Es la característica más importante de las bacterias, ¿ya? ¿Dónde la vamos a encontrar a la pared celular? Ya. Vamos a hablar de lo que es la envoltura de las bacterias. Las bacterias son también envueltitas, bien protegidas están, jóvenes, ¿ya? La naturaleza les ha dado esa protección, les ha dado esa pared celular, es como un abriguito más, ¿ya? Yendo de dentro hacia afuera, jóvenes, hablando de lo que es la envoltura, no estamos hablando de los órganos internos, sino de la envoltura de la bacteria, vamos a encontrar a la membrana citoplasmática, ¿ya? Fíjense acá, aquí está la membrana citoplasmática, es su envoltura. Posterior a la membrana citoplasmática, vamos a encontrar al periplasma. Ya les estoy hablando de dos protecciones. Membrana citoplasmática, periplasma. Por fuera del periplasma, recién vamos a encontrar lo que es la pared bacteriana o la pared celular. Igual pueden encontrar en los libros, no hay lío, ¿ya? Tres, ya se los he nombrado. Membrana citoplasmática. Por fuera de la membrana citoplasmática encontramos al periplasma. Por fuera del periplasma encontramos a la pared celular o la pared bacteriana. Por fuera de la pared bacteriana, incluso, jóvenes, vamos a encontrar un polímero muy importante llamado glicocáliz, que esta a la vez se divide en dos capas, la cápsula y la mucosa, ¿ya? Y cada una de estas tiene
funciones importantes. O sea, imagínense cuántas capas he nombrado en su envoltura de la bacteria, yendo de dentro hacia afuera. Entonces ya tienen que empezar a dibujar, por eso es bien importante los dibujos jóvenes. Yo sé que con eso ustedes poniéndole sus nombrecitos, se van a dar perfectamente cuenta cuán protegida está la bacteria. Membrana citoplasmática, que tiene la misma composición o muy parecida a la membrana plasmática de nuestras células. La pared celular, que enseguida igual vamos a estudiar cómo está constituida en las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, ¿ya? Por fuera de la membrana citoplasmática, al periplasma, ¿ya? Es una membranita más delgada en las bacterias gram negativas y mucho más gruesas en las positivas. Por fuera del periplasma a la pared bacteriana o pared celular, y por fuera de la pared celular encontramos al glicocáliz. ¿Ya? Aquí está el glicocáliz con sus dos capas, la cápsula y la mucosa. ¿Ya? Pues imagínense cuántas. A ver, ¿quién me las puede nombrar yendo de dentro hacia afuera, por favor? ¿Quién se atreve? ¿Cómo está constituida la envoltura? En el examen tal vez les pregunto, ¿cómo está constituida la envoltura de las bacterias? ¿Cuántas capas habían tenido, jóvenes? 4 capas, doctora. A ver, La interna es... Doctora, buenas tardes, soy Nelly. ¿Cómo está, señorita? La escucho. Sí, las bacterias están compuestas por 4 capas. La interna es membrana citoplasmática y la que está fuera, por encima de la membrana citoplasmática, el periplasma, y del periplasma más afuera la pared bacteriana o celular, y después de esa pared bacteriana hay otra capa, membrana, y es la glicocáliz, y esta está dividida en dos, el periplasma y la mucosa. Ya, a ver. Entonces, una vez más vamos a recordar, ¿ya? Membrana citoplasmática o membrana plasmática, no hay problema. Por fuera de esta encontramos al periplasma. Vamos a ver la característica enseguida igual, en tanto a las bacterias gram positivas y gram negativas. Por fuera del periplasma, jóvenes, encontramos a la pared celular o pared bacteriana. Y por fuera de esta encontramos al glicocáliz. El glicocáliz, jóvenes, es un polímero extracelular. En realidad es un compuesto químico, ¿ya? Que se va a dividir en dos, a la vez en dos capas, que es la cápsula. La cápsula le da el factor de virulencia a la bacteria. No todas las bacterias igual van a tener cápsula. Hay algunas que sí van a tener cápsula. Eso quiere decir que le da un plus más a la bacteria, un superpoder. Está más protegida, es más nociva cuando la bacteria tiene cápsula, ¿ya? Y podemos encontrar también a la mucosa. Y la mucosa, ¿qué va a hacer? Esa capita le va a dar el factor de adherencia. Se va a pegar a las estructuras que quiere lesionar. Tal es el caso, por ejemplo, de Streptococcus mutans. Esta capa de la mucosa está muy desarrollada porque se adhiere a las estructuras duras de nuestros dientes como ventosas. Ya es como un pegamento prácticamente la mucosa. Ya le da el factor de adhesión de la bacteria hacia el diente. El Streptococcus mutans tiene muy desarrollado la mucosa. ¿Se entiende, jóvenes, en relación a lo que es los elementos obligados? Y hemos hablado en primer lugar de lo que es la envoltura. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, doctora. Perfecto. Ya. Por dentro de la membrana plasmática vamos a encontrar otro elemento obligado, que sería el citoplasma. ¿Ya? El citoplasma igual está constituido más o menos de un 80% de agua. Ya es igual que nuestras células, tiene bastante agua.
dentro del citoplasma vamos a encontrar que a los ribosomas, alrededor de 15.000 ribosomas tiene las bacterias, ¿ya? Ahí está, los ribosomas que le van a ayudar a sintetizar qué función cumplen los ribosomas en nuestro cuerpo, jóvenes, en nuestras células. Energía. Formación de proteínas. Sintetizar. ¿Qué función cumplen los ribosomas en nuestras células? Sintetizar proteínas. Sintetizar proteínas. Sintetizar Proteínas. proteínas, exacto. Entonces lo mismo va a ocurrir a nivel de la bacteria, va a cumplir los ribosomas esa función de sintetizar proteínas, ¿ya? Y también vamos a encontrar lo que son los